Buen día. Bueno, hoy, como ustedes saben, el señor presidente tiene gira por el estado de Sonora. La agenda del señor presidente, esta gira es la 631 del sexenio, la 577 por el país en lo que va del sexenio, la 69 por el país en este año, es la gira 19 por el estado de Sonora en lo que va del sexenio, y en las últimas veces que ha estado en el municipio de Hermosillo y en el municipio de Ciudad Obregón son en estas fechas. Hoy a las 9:25 sale el presidente del hangar presidencial hasta Hermosillo, inauguración del sistema de captación de agua Los Bagotes, esto en hora local del Pacífico, 10:20, 11:20, serían 11:20 hora del centro, ¿no? Después una comida con sectores productivos y ahí mismo la firma del fideicomiso para la creación del fondo revolvente del estado de Sonora para la inversión de infraestructura hidráulica. Ustedes saben que Sonora es un estado agrícola, la gran cantidad de la agricultura sonorense es a través de sistemas de riego en la costa de Hermosillo, en la costa, toda la costa, Ciudad Obregón, Navojoa. Luego, propiamente la comida, reunión privada con el gobernador del estado, en la casa del gobernador tendrán una reunión, el presidente y el gobernador. Luego hay una visita a las instalaciones del distrito de riego del río Yaqui, en Ciudad Obregón ya en este caso, y luego la salida a la Ciudad de México desde el aeropuerto de Ciudad Obregón, y la llegada a la Ciudad de México a las... debe de ser las 19:30, no puede ser esto, 19:30, creo que tienen en su agenda, ¿no? Luego, eventos y anuncios, inicio de la operación del tanque de almacenamiento y distribución del sistema de captación de agua Los Bagotes. Esta es una de las demandas más importantes de la ciudad de Hermosillo. Como ustedes saben, Ciudad de Hermosillo es una de las ciudades del país con más problemas de suministro de agua potable. Es un problema que viene de los últimos 20, 25 años y con esto habrá de resolverse el programa de dotación de agua potable para la ciudad de Hermosillo. Es una demanda muy sentida de la población. La inversión es de 207 millones de pesos, 48% de inversión federal y 52% de inversión estatal. Es un beneficio para 760,000 habitantes. Luego, y visita las instalaciones del distrito del río Yaqui. Hay una inversión para este caso de 500 millones de pesos, superficie beneficiada 220,000 hectáreas de los distritos de riego que están allí planteados para 22,000 usuarios en los sistemas de riego de los municipios de Ciudad Obregón, de San Ignacio Río Muerto, de Bacum y Benito Juárez en el Valle del Yaqui. En Sonora, en lo que va del 2001 al 2006, se han invertido en el restablecimiento y ampliación de los sistemas hidráulicos para la agricultura 1.500 millones de pesos para beneficiar a productores de los distritos de riego. Y antes de las preguntas quisiera plantear simplemente dos temas. Primero, hoy se conmemora el tercer aniversario de la firma del decreto por la que fue creada la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Esta iniciativa, destinada a prevenir y sancionar cualquier exclusión por motivos éticos, de género, edad, religión, opinión o condición física, sin duda ha sido un valioso paso dentro del camino hacia nuestra consolidación democrática. Acordada por todas las fuerzas políticas del país, esta ley es un ejemplo de que a través del diálogo y la participación de la sociedad civil podemos promover un ambiente más justo en donde la igualdad de oportunidades sea uno de los rasgos que definan a la nación. El Gobierno de la República celebra esta y todas aquellas iniciativas que tienen como finalidad consolidar nuestra vida democrática y asimismo expresa su reconocimiento
a todos aquellos que han luchado por hacer de México una nación más equitativa, más incluyente y más inmersa en una cultura de legalidad. Y la segunda nota: hoy inicia en Alemania la Copa Mundial de Fútbol y la Presidencia de la República desea a nuestra selección nacional el mayor de los éxitos. Su voluntad de triunfo les permitió obtener el lugar que hoy tienen como selección nacional y estar presentes en el Campeonato Mundial, y la Presidencia sabe que nuestra selección sabrá de poner su mayor esfuerzo. La selección de México cuenta con el respeto de la ciudadanía y confía plenamente en ellos, en su capacidad, en su temple y en su preparación. ¿Alguna pregunta? Marisa, Sara. Gracias, buenos días. Dos cosas. Los partidos políticos ya acordaron firmar este acuerdo de civilidad. Sin embargo, uno de los puntos establece que el presidente Vicente Fox no intervenga en el proceso electoral. ¿Significa que sí lo está haciendo? Y también piden una auditoría al padrón electoral, que evidentemente se sabe que es imposible por los tiempos. La opinión sobre esto. Y por otro lado, es cada vez más complicada la situación en Oaxaca por los maestros. Parecería que nadie quiere atender o pretende atender esta situación. ¿Hay ingobernabilidad de esa entidad? Gracias. Hay un contacto estrecho, permanente, una comunicación fluida entre el gobierno del Estado de Oaxaca y el gobierno federal. El gobierno del Estado de Oaxaca ha estado negociando de manera permanente con los maestros y el gobierno de la República en todo momento ha manifestado su apoyo al gobierno estatal para la negociación de los tabuladores en la Secretaría de Educación. El gobierno del Estado ha estado a cargo, como lo exige el hecho de que vivimos en una república federal, ha estado a cargo de los sucesos, y el gobierno de la República en todo momento ha estado dispuesto a colaborar con lo que el Estado solicite y pida. Desde luego que niego en cualquier hipótesis que se trate de que existe ingobernabilidad en ese Estado en particular. Hay un conflicto de unas manifestaciones de los profesores que año con año lo han hecho a lo largo de los últimos 20 años, en estas mismas fechas hacen estas manifestaciones y paros, pero de ninguna manera se puede utilizar ese concepto para describir la situación que se vive en el Estado. Y respecto a la primera de las preguntas, Marisa, desde luego que el Gobierno de la República celebra la posibilidad de este acuerdo. Los miembros de los presidentes de los partidos han fijado el próximo martes como la fecha para firmar el acuerdo, ya lo hicieron público. En lo que hace y en lo que toca al gobierno federal, de lo que se propone en ese acuerdo, desde luego que lo habremos de respetar. Lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, y celebramos la posibilidad de este acuerdo. Pero eso corresponde al IFE, no corresponde al gobierno federal. Quien organiza las elecciones es el IFE, no es el gobierno federal, y a ellos corresponderá opinar sobre el caso en lo particular. Ayer ya se pronunció, entiendo, el presidente del instituto sobre ese particular. Sara. Buenos días, Rubén. Por un lado, preguntarte, en el caso de Sonora ya hay el cierre de 2 empresas porque están en paro, y ayer el gobernador decía que él pues había querido intervenir ya para desalojar esta huelga que no es legal, pero que el gobierno federal le pidió que esperara. La pregunta sería por qué en este momento se toma esa decisión y no se actúa ante el cierre de empresas y la pérdida de fuentes de trabajo. Por otro lado, preguntarte también si ayer, nada más para confirmar, si ayer se reunió el líder de los maestros con el secretario de Gobernación, como hubo una versión. Gracias. No sabría la segunda de las preguntas, Sara, si hubo esta reunión. Lo que hace a la primera, es real que ha habido una discusión también permanente, intercambio constante entre el gobierno de la República y el gobierno de Sonora. Es evidente que en el caso particular no hay
ninguna razón de corte legal para que estén emplazadas estas huelgas, no hay ninguna razón de corte laboral. Se trata de una demanda de los dirigentes sindicales de esas seccionales en razón a un hecho de carácter político que implica un conflicto intergremial por un lado y exigen una serie de condiciones que el Estado mexicano no puede conceder. Hay un prófugo de la justicia buscado hoy por las autoridades de Interpol y a solicitud del gobierno del Estado y con la coadyuvancia del gobierno de la República. Lamentamos muchísimo la actitud de estos dirigentes, que son ellos con su actitud los que atentan contra las fuentes de trabajo en defensa de intereses particulares y no del gremio, y lamentamos mucho esta situación. Pero en particular, ¿es seguro que el gobierno federal pidió que se esperara y que no se actúe para desalojar? El gobierno federal pidió mantener la posibilidad del diálogo. Está la mesa en gobernación discutiéndose esta parte estrictamente política del conflicto minero, que tiene una parte laboral y una parte política. Sí hubo una solicitud del gobierno de mantener ese espacio de diálogo que sigue en la Secretaría de Gobernación. Alfredo, Patricia, Carlos. Ha dicho que la situación de la técnica, las investigaciones avanzan porque es lo que la labor que lleva a cabo el gobierno del Estado es como investigarse a sí mismo, y considera que las violaciones denunciadas contra mujeres son consideradas como actos de tortura. Por un lado, se queda la opinión de la presidencia al respecto, y por el otro también, estas variaciones a la baja en la bolsa y en el peso demostrarían que los inversionistas, la gente del dinero, está escamada por la situación que se vive en el país. Sí, la segunda, de ninguna manera. Ya el propio presidente del Banco Central, Guillermo Ortiz, hizo declaraciones el día de ayer en el sentido de que hay una volatilidad en el conjunto de la economía internacional, cambios de la bolsa de valores. De manera explícita y expresa sostiene que no se trata de ninguna manera con algo relacionado con el proceso electoral. Se trata de que México está inmerso en la economía mundial y sufre los efectos del conjunto de la economía mundial, tanto cuando la bolsa sube, cuando la bolsa baja. No hay ningún elemento de carácter interno para explicar esta situación, solo corresponde a variables de carácter internacional, como muy bien lo aclaró ayer el presidente del Banco Central, posición con la cual está de acuerdo la Presidencia de la República. Y sobre la primera pregunta, Alfredo, vivimos por fin, después de muchos años, aunque nuestro texto constitucional de 1917 señalaba que vivimos en un régimen de una república federal, el federalismo ha costado mucho trabajo hacerlo realidad. Este gobierno lo ha hecho plenamente real, y el gobierno del Estado de México, como todos los gobiernos de los estados, gozan de autonomía, la propia soberanía, la propia que concede el texto constitucional. Para que intervenga la Procuraduría General de la República sobre este caso particular, tiene que venir una solicitud del gobierno del Estado de México. Probablemente Amnistía Internacional no conoce del todo nuestras propias leyes. El gobierno de la República puede asumir el caso una vez que sea el gobierno del Estado de México el que solicite la intervención de la Procuraduría General de la República. Patricia. Gracias, buenos días. Me gustaría dos temas. Conocer su análisis de, ¿es posible confiar en la viabilidad de un acuerdo democrático que están o estarán signando los partidos políticos, señor, cuando existe evidente enfrentamiento y polarización en los actores, en los candidatos, en dos candidatos principalmente, sin que usted se meta, por supuesto, en asuntos electorales? Me gustaría conocer este análisis, si es posible confiar en esta viabilidad del acuerdo hasta el 2 de julio. Y la segunda,
Ahora los partidos políticos en este acuerdo piden y exigen que el presidente Vicente Fox no sea el árbitro de la contienda. El presidente ha reiterado en muchas ocasiones que es el DIFE y el TRIFE finalmente las dos instancias las que determinarán a quién es el ganador. Quiero saber si dentro del escenario que se manejó aquí en Los Pinos el presidente había decidido de antemano, antes de esta exigencia de los partidos políticos de antemano, el 2 de julio no salir a dar a conocer al ganador. Gracias. Sobre la primera, Patricia, por encima de este acuerdo, que insisto, celebramos, la condición institucional del Estado mexicano, por decisión de los mexicanos, conquistó la democracia. Hay todas las condiciones propias de un régimen democrático para que las elecciones se celebren en el marco de un régimen democrático. Y ahí están las instituciones del Estado mexicano, como el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral de la Federación, para hacerse cargo del proceso electoral. Son instituciones sólidas que hablan de la madurez de nuestra propia vida democrática. Eso previo al propio acuerdo. El acuerdo, desde luego, contribuye a fortalecer el Estado democrático, pero no lo explica el Estado. Ese es anterior al propio acuerdo, y el proceso electoral está garantizado previo al propio acuerdo. Pero habla el acuerdo de la buena voluntad de los partidos de sujetarse a las estructuras legales que la sociedad mexicana se ha dotado. Y en el segundo de los puntos, coincidiríamos como Ejecutivo Federal con todos los puntos que señala el acuerdo, en términos de que los partidos se tienen que sujetar a las normas, se tienen que sujetar a la institucionalidad, se tienen que sujetar a los resultados que estos órganos, que son los órganos por nuestras propias leyes responsables del proceso, quienes deben de dar a conocer al ganador, siempre ha estado considerado así. No es nada nuevo. Absolutamente. La vamos a acatar y la celebramos. Carlos. Rubén, buenos días. Retomando el tema de los maestros en Oaxaca, si bien decías que hay disposición del gobierno federal precisamente para solucionar este conflicto, el problema es que el gobernador Ulises Ruiz, no es reconocido por la disidencia magisterial como un interlocutor válido. Ellos exigen que sea directamente el presidente Vicente Fox y el secretario de Gobernación Carlos Abascal quienes intercedan y solucionen sus demandas. ¿Cuál sería la postura de la presidencia, Rubén? La postura de la presidencia es que si el gobierno del estado de Oaxaca, gobernador elegido por el voto popular en su estado, si el gobierno del estado de Oaxaca solicita la colaboración del gobierno federal, el gobierno federal habrá de responder a esa solicitud del gobierno de Oaxaca. Vivimos, insisto, en una república federal, no en una república central, como ocurría en el pasado, a pesar de que nuestro texto constitucional hablaba de que se trataba de una república federal. Hay que respetar la soberanía de los estados, y el gobierno de la República en todo momento está abierto a colaborar a solicitud de los gobiernos de los estados. Sí, compañera. Volviendo un poco a lo del acuerdo de civilidad, la presidencia no estaría pidiendo flexibilidad a los partidos políticos. Digamos, si están poniendo condiciones para que el padrón sea auditado y también revisado, el PREP, y por otro lado ya el presidente del IFE está diciendo que no hay condiciones para eso. No, nosotros es una decisión de los propios partidos, a ellos corresponde, es un acuerdo entre ellos mismos. Nosotros respetamos su decisión, celebramos su decisión, y cada una de las partes habrá de discutir y ponerse de acuerdo con ellos en los términos propios del acuerdo. Lo que hace al gobierno federal, nosotros habremos de respetarlo de manera absoluta. Pero si no se concreta el acuerdo precisamente por este condicionamiento. No, eso será una decisión de los propios partidos. Ellos están en la libertad absoluta de hacerlo. Lo que el gobierno de la República garantiza en el marco de sus propias atribuciones es que habrá un proceso electoral absolutamente transparente, equitativo, pacífico. Si no se firma, no pasa nada.
Si no se firma, es muy bueno que se firme, pero si no se firma, está toda la estructura institucional del Estado respondiendo al proceso democrático. Muy bien. En otra cosa, preguntarle si en presidencia se esperan más renuncias de funcionarios que vayan a ir a la campaña de Felipe Calderón, como sucede con Pedro Langre, que era secretario técnico de la Oficina de Innovación Gubernamental y que ahora está promoviendo el voto a favor de Felipe Calderón y consiguiendo representantes de casilla. ¿Hay o se espera en presidencia más renuncias de funcionarios? No se esperan más renuncias, pero es una estructura institucional de millones de funcionarios públicos. No se espera ninguna renuncia de ningún funcionario de alto nivel. Ni de más bajo nivel, ni de medio nivel. Esas son decisiones de cada ciudadano. Pero que haya conocimiento de esto ya en presidencia, de más renuncias. De la voluntad personal de cada ciudadano, de los millones de funcionarios públicos, corresponde solo al ámbito de cada ciudadano. ¿No hay una estrategia? De ninguna manera. Roberto. Buenos días, Rubén. Yo quisiera preguntarte únicamente que en días pasados un legislador de la Cámara de Representantes de Estados Unidos propuso una iniciativa para anular la matrícula consular. Pues, ¿tú qué sabes de esto? Y si esto no forma parte de una andanada, de una actitud xenofóbica exacerbada en contra de los migrantes, en contra de los mexicanos, a raíz de todo este asunto de legalizar a 7 millones de mexicanos. Hay sectores minoritarios en la sociedad norteamericana que tienen esa posición que tú señalas, son sectores minoritarios. La impresión que tiene la Presidencia de la República, a partir de información dura, objetiva, es que día a día toma camino al interior de la propia sociedad norteamericana, incluyendo a dirigentes políticos, a organizaciones, las iglesias, organizaciones de servicios comunitarios, y la propia ciudadanía toma camino el que la posibilidad de resolver el problema migratorio pasa necesariamente por una reforma de carácter integral. Ustedes conocen ayer el discurso del presidente de los Estados Unidos señalando que es imposible la deportación de los mexicanos o de los migrantes que viven en los Estados Unidos en condiciones de ilegalidad, incluso así. Esto habla de que va ganando posición exactamente una idea muy semejante a la que el gobierno de México ha planteado siempre para resolver este problema, y habla también de que va ganando posición la propia idea que ha planteado el actual gobierno de los Estados Unidos, que el problema migratorio solo puede ser resuelto en el marco de una reforma comprensiva. Héctor. Buenos días. Nada más para confirmar si hoy dará a conocer las autoridades laborales, como lo anunció usted la semana pasada, la toma de nota a los seguidores de Napoleón Gómez Urrutia. Y la otra, ¿cuál es la postura del gobierno federal en torno a que trabajadores metalúrgicos de Arizona también ya lo apoyan y anuncian que a partir de hoy darán aviso a la gobernadora de Arizona, Janet Napolitano, de que iniciarán un boicot en el aspecto turístico para el estado de Sonora? Pues nos extraña que una unión sindical o como la que tú haces referencia puede estar defendiendo los intereses de un prófugo de la justicia. Esa sería la posición del gobierno de México. Eso por un lado. Y la otra pregunta, Héctor, perdón. No tengo la información precisa. Había en principio anunciado la Secretaría del Trabajo que terminaría de hacer el análisis de la documentación esta semana, y me comprometo a hablar con el Secretario del Trabajo para ofrecer un punto, una respuesta específica y puntual sobre este caso. Sí. Buenos días, Raquel Rosete de Radio Capital. Me gustaría saber la postura de la Presidencia acerca de la denuncia que interpuso el PRD contra el presidente. Pues en estos marcos de campaña se presentan muchas denuncias. Todo mundo tiene derecho de presentarlas y hacerlas, y a las instituciones del Estado analizarlas y resolverlas. En un Estado democrático eso es lo que pasa siempre.
Rubén, buenos días. Solo quería saber si la presidencia ya tiene la propuesta que enviará a la Cámara de Diputados, bueno, al Congreso, en relación con los comisionados de la COFETEL. En tiempo y forma, la Presidencia de la República hará llegar estos 4 nombres a la permanente, para que sea la permanente la que decida sobre los mismos, y ustedes saben que no se habrán de dar a conocer hasta que se cierre el propio proceso, para que el legislativo tenga todas las garantías de hacer una discusión al interior del propio Congreso, en este caso de la permanente. Mil gracias, buen día. Marisa, sí. Realmente, no es que sea malinchista, pero bueno, se espera un buen resultado de la selección. ¿Cuál es el pronóstico? ¿Creen que van a regresar? A título personal, me estás preguntando eso. A título personal te lo puedo decir con mucho gusto. A título personal, no hay una posición del gobierno de la República para... Yo estoy seguro que el equipo de México tiene la capacidad y las condiciones para pasar esta primera ronda. Pasando esta ronda, y probablemente en primero o segundo lugar del grupo, pasando esta ronda, que ya la posibilidad del juego entre México o Holanda, o México o Argentina, que sería en octavos de final, pues será un juego muy difícil, pero hay condición también de este equipo. Es un equipo competitivo y que puede dar la lucha en esa ocasión. Pero se enfrenta a los mejores equipos del mundo. México está entre los mejores equipos del mundo. Va a ganar siempre el mejor. Gracias. Cristian. Buenos días, gracias. Para preguntar si el gobierno federal pediría lo que es la investigación del dinero que recibe la Iglesia en lo que son algunas aportaciones. ¿Por qué lo pregunto? Porque el día de ayer el obispo de Aguascalientes, Ramón Godínez, reconoció que reciben dinero del narcotráfico, pero aseguró que este dinero, así lo dijo, se purifica al momento de entrar a las arcas de la Iglesia. Entonces, ¿el gobierno federal podría investigar lo que es la procedencia de estos dineros, quizás del narcotráfico? Gracias. Conocemos esas declaraciones, corresponde a la propia institución de la Iglesia, a través seguramente de la conferencia episcopal, o emitir un juicio. Lo que sí la Presidencia de la República quiere dejar asentado, que en ninguna ocasión, bajo ningún pretexto, nadie puede recibir dinero ilegal.
nadie puede a través de eso fomentar el lavado del dinero. Nadie puede favorecer que el crimen organizado actúe de manera impune. Esa sería nuestra posición. Jorge Armando. Muy buenos días. Quisiera saber si más allá de lo que sucede al interior del PRI, Elbester Gordillo es una interlocutora importante para la presidencia en su calidad de presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y si es amiga del presidente Fox. Sí es amiga del presidente Fox, como el presidente Fox es amigo de otros muchos políticos y personajes de este país, y desde luego que la maestra Elbester Gordillo, en su condición y calidad de profesora e importante dirigente del Sindicato de Maestros, es un interlocutor de este gobierno, en particular de la Secretaría de Educación, en lo que hace al magisterio. Emiliano, y luego Patricia. Rubén, gracias, buenos días. Oye, dos preguntas. Entiendo que no se van a meter en los temas internos del PRI, pero el hecho que haya esta crisis, que Elbester Gordillo esté descalificando al tribunal, ¿no complica un poco el escenario de negociación hacia estos dos periodos ordinarios que vienen en la Cámara? Y otra, el presidente de la SEM, de José Golpe Martín Rábago, dijo que hay un desencanto en la sociedad el domingo. Se suma a unas críticas de Benito XVI y a una promoción del voto de la pastoral social. ¿Qué opinión tienen de este activismo de la Iglesia Católica? Sí, como dices, no voy a hacer ningún comentario del conflicto interno del PRI. Esperamos que todos los partidos puedan resolver en el marco de sus propias reglas y en el marco de las reglas institucionales del país sus conflictos. La Presidencia de la República tiene un enorme respeto a la Conferencia Episcopal Mexicana, tiene un enorme respeto a la Iglesia y a sus integrantes. Están ellos en su derecho de emitir sus puntos de vista, y la Presidencia de la República también de emitir sus propios juicios. La Presidencia de la República considera que este gobierno ha hecho un esfuerzo extraordinario por combatir al crimen organizado, un esfuerzo extraordinario por combatir la corrupción. Estamos conscientes de los esfuerzos que hemos hecho y sabemos todavía lo mucho que falta por hacer, e invitaríamos a todos los actores sociales, incluyendo a la Iglesia, que se sumen al combate al crimen organizado y también a la lucha contra la corrupción. Patricia. Buenos días. Yo quisiera saber cuál es la evaluación que hace la Presidencia en cuanto a estos asuntos de los crímenes del pasado cometidos en la década de los 60-70. Hay pues ya órdenes de aprehensión en contra de un expresidente del Partido Revolucionario Institucional. Yo quisiera saber, señor, cómo esto podría afectar el clima político y la relación con un partido que hace algunos meses salió en defensa justamente de Luis Echeverría. Quiero conocer su opinión. Y otro punto, me gustaría saber si ya está preparándose la salida del gabinete del secretario de Agricultura, Javier Usabiaga. Tengo entendido que por estas fechas podría oficializar su renuncia para aspirar a contender a la gubernatura de Guanajuato. Gracias. La aplicación de la justicia y el Estado de Derecho nunca puede generar un clima de tensión política, todo lo contrario. Y en particular, como lo hemos expresado en otras ocasiones, este gobierno tiene un firme compromiso con la verdad histórica y con la justicia. El presidente Fox mantiene su compromiso de esclarecer la verdad de lo que pasó en los dolorosos y lamentables sucesos acaecidos el 2 de octubre de 1968. La Fiscalía Especial, creada por este gobierno para investigar esos hechos, deslindar responsabilidades y abrir paso a la aplicación de la justicia, ha realizado su trabajo y solicitado el ejercicio de la acción penal contra funcionarios públicos que en esa fecha tuvieron la responsabilidad de tomar las decisiones de actuar violentamente contra la manifestación de estudiantes el 2 de octubre y contra quienes llevaron a cabo
esas medidas. El Gobierno de la República, como lo comprometió, ha cumplido con lo que le toca hacer. El asunto está ahora en manos de la justicia. Corresponde a los tribunales y a los magistrados resolver sobre esta consignación que ha presentado la Fiscalía Especial. El Gobierno de la República respetará y acatará, como lo ha hecho a lo largo de esta administración, la decisión que, conforme a derecho, tome el Poder Judicial. El respeto a la independencia y a la autonomía de los poderes es una práctica que distingue a este gobierno y es una conquista irreversible de la democracia mexicana. Y respecto a tu segunda pregunta, hay funcionarios públicos que han manifestado su deseo de participar en procesos electorales. Para la Presidencia de la República, los señores secretarios que están interesados en esta participación siguen siendo secretarios hasta que el presidente de la República informe de lo contrario. Carlos. Sí, Rubén, buenos días. Quisiera saber tu opinión respecto a la renuncia de la señora Rocati y qué imagen deja ante las miles de personas que sufren los asesinatos en Chihuahua después de que se va al gobierno del Estado de México. Eso por una parte. Y si coincides con los analistas políticos que dicen que los 10 puntos que propuso en materia energética del señor presidente nacieron muertos, o si hay avances. Gracias. Sí, sobre el primer punto no quiero hacer la presidencia no quiere hacer ningún comentario, habría que preguntarle a ella por su decisión. Y desde luego que respecto a los 10 puntos propuestos por el señor presidente de la República en este mismo espacio, de los cuales 8 corresponden a atribuciones propias del Ejecutivo Federal y 2 que tendrían que ser objetos de propuesta o iniciativa de ley, pensamos, como lo dijo el señor presidente, que no solo es un hacer frente de manera coyuntural a los problemas energéticos del país, sino que se plantean la solución de problemas de fondo. En lo que respecta a lo que toca al gobierno federal, ya empezó a actuar, se han publicado los decretos correspondientes y en los días que vienen, en estos días, el Ejecutivo Federal enviará las iniciativas de ley que se anuncian en el conjunto de las 10 medidas presentadas por el presidente. Y desde nuestro punto de vista, las medidas han empezado, las que corresponden al marco de la atribución del Poder Ejecutivo, han empezado a dar buenos resultados al equilibrar el precio del gas para evitar que crezcan los precios en la producción industrial que usa gas y también para garantizar un precio adecuado a las familias, sobre todo de la zona norte del país, que usan gas en la temporada de invierno. Laura. De W. Señor, volviendo un poco a las declaraciones del fiscal especial, yo quisiera saber si la presidencia asegura la permanencia de esta fiscalía, pues toda vez que ayer el fiscal denunció una persecución interna y que tendría como objeto pues desaparecerla. Y en segundo lugar, desde su punto de vista, si la fiscalía ha tenido todas las garantías para el desarrollo de su trabajo, porque bueno, según se desprende de las declaraciones del fiscal, no es así. La fiscalía fue creada para investigar 3 hechos, en particular los crímenes del 71, los de 68 y los desaparecidos de la Guerra Sucia. Con la entrega de los investigación en relación a los hechos del 68 se cumplen 2 de las 3 tareas que tiene la Fiscalía. Queda pendiente una nueva tarea. La Fiscalía debe de cumplir con las 3 tareas para las cuales fue hecha, y solo en ese momento se habrá de pensar si la Fiscalía habrá ya de, al cumplir su tarea, de ser de ya no existir. Pero por lo pronto, absolutamente la Secretaría tiene que cumplir, la Fiscalía con la tarea que le fue encomendada, y falta todavía una de
de las investigaciones. Y respecto a las declaraciones del fiscal, yo me remitiría primero a él mismo, declara que va a hacer precisiones a su declaración el día jueves, esperaría al día jueves para poder emitir una posición. Reinaldo. Sí, buenos días. Sobre lo publicado hoy en un diario, habla de fuga de capitales de enero a junio por un total de 10,000 millones de dólares y según datos del Banco de México, en el exterior ya hay una cantidad muy pues significativa. Se habla de 63,500 millones de dólares que están depositados en el extranjero. Esto, de alguna manera, podría provocar una crisis económica como la que ya ha sufrido el país al finales de varios sexenios. Y, pues, ¿qué matiz le da la presidencia? ¿Habrá confianza en este sexenio o es un signo de desconfianza en el régimen? Sí, te diría, en todo caso, una lectura más detallada del propio texto en ese periódico y con más detalle todavía del texto del Banco de México. En ese mismo texto se dice que durante lo que va de este gobierno han repatriado los mexicanos más de 21,000 millones de dólares. Entonces a lo mejor la noticia podría ser: se han repatriado 21,000 millones de dólares durante esta administración. Desde luego que garantizo, como lo ha señalado el señor presidente, lo ha hecho también el señor secretario de Hacienda, y se han tomado las medidas correspondientes para blindar la economía del país y que no vuelva a haber ninguna crisis como ocurrieron en el pasado, y eso hay seguridad absoluta. Si se lee también con cuidado el texto, podría uno decir que crecen las inversiones mexicanas en el extranjero. Es cierto que del total de las inversiones que están, una parte es de ahorro, pero otra es de inversiones muy agresivas de la empresa mexicana hoy en otras regiones del mundo. Qué bueno que así ocurra. Quiere decir que este país tiene una industria competitiva capaz de competir a cualquier nivel del mundo. Sara. Sí, Rubén. Decías hace un momento con respecto a las declaraciones del sacerdote de que se reciben limosnas del narcotráfico y luego se purifican, que no debe haber lavado de dinero. La sola declaración no sería suficiente para una investigación judicial de la PGR para ver si en efecto hay dinero del narcotráfico en las limosnas que se dan a las iglesias. Gracias. Corresponderá en todo caso a las autoridades correspondientes, si considera que hay elementos a partir de esta declaración, investigar sobre el hecho. Lo que reitero, nadie puede recibir dinero ilícito en el país, no es una manera de contribuir al combate al crimen organizado. Toño. Gracias, Rubén. Dos preguntas. La primera, ¿qué no es de oficio la investigación de lavado de dinero? Es directo, ahí ya un reconocimiento implícito de que está entrando a la alcancía de la iglesia dinero del narcotráfico, aunque se purifique, aunque se lave. La segunda, la Presidencia de la República felicitó en su momento a los precandidatos, sobre todo al ganador en el proceso interno panista. Faltaban 2 etapas de ese proceso. Ayer el PRD ya definió a su ganador, bueno, en un proceso que tocará a la Presidencia calificarlo. ¿Lo va a felicitar la Presidencia? En su momento entiendo que el PRD no lo declaró su candidato electo, hay un conflicto interno ahí que no lo va a declarar sino su candidato hasta el mes de diciembre. En ese mes seguramente entonces habrá de felicitarlo el presidente de la República cuando su partido lo reconozca como su candidato. Sobre el primer punto no añado más de lo que ya dije. Neira. Rubén, buen día. Buen día. El hecho de que el presidente de la República vuelva a salir en domingo, pasear por el centro, ¿es parte de una nueva estrategia rumbo a las elecciones o tiene algún tipo de connotación política? ¿Va a empezar el presidente a hacer este tipo de mini tours por la Ciudad de México? Es parte de que cuando el señor presidente tiene tiempo en su agenda quiere gozar de lo espléndido de esta ciudad. Nada más. Sí, compañera.
Rubén, buenos días. Hoy se vence el plazo para que en el Acuerdo Nacional para un México Seguro se fijen los montos de las recompensas que se darán a quien proporcione información para la captura de los delincuentes, así como la lista. Me gustaría saber si ya tienen cuáles serán estos montos y la lista de los delincuentes. No tengo esa información y corresponde a la Procuraduría General de la República ofrecerla. Sí. La Presidencia de la República me podría dar más información acerca de la reunión oculta que mantuvo el presidente Carlos Salinas de Gortari con el secretario de Hacienda para aprobar el presupuesto. No podemos ofrecer ninguna información de esa reunión. Habría que preguntarle a quien habló de ella, que ella tendrá la información y que responda sobre la misma. La Presidencia no tiene información de la misma. Andrés. Gracias, solamente para acabar con toda esta miscelánea de temas. Que teníamos 6 días en conferencia de la mañana. Quiero saber si la Presidencia de la República tiene alguna opinión sobre la muerte de Miguel Ángel Mecinos, hermano de la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, si tiene alguna connotación política, si por parte de la Presidencia habría instrucciones para que se investigue, o solo es un crimen más que quedará impune en México. Lamentamos cualquier muerte y cualquier muerte de un dirigente social merece todo el reproche y reclamo de la sociedad. El Gobierno de la República está atento y la Procuraduría, en su caso, habrá de actuar en su momento. Hasta que no haya una investigación podrá haber un juicio de ese carácter, Andrés. Sí, muchas gracias. Quería conocer la valoración de la Presidencia respecto a los resultados de la cumbre de la ONU de la semana pasada, si no cree que se han quedado agotadas las expectativas que había al respecto, y también quería conocer la postura de la Presidencia respecto a la gira que ha anunciado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, si no teme que pueda haber algún incidente de seguridad en un periodo electoral. La Presidencia de la República, como yo lo ha hecho la Secretaría de Gobernación, garantiza a todo ciudadano de este país, sea cual sea su signo político, y siempre que actúe en el marco de la ley, la garantía para expresar sus ideas y sus posiciones de carácter político. Ya en otra ocasión, en particular los zapatistas recorrieron el país y no hubo ningún problema, no tiene por qué haber ningún problema. El Gobierno de la República garantiza la seguridad en el marco siempre del respeto a las leyes y las instituciones. Y respecto a los resultados de la visita del señor presidente a Nueva York, a la Asamblea General de las Naciones Unidas, había 2 temas fundamentales. La primera parte, financiación para el desarrollo, y la segunda de la parte, lo relacionado con la reforma de Naciones Unidas. Sobre la primera de las partes, bueno, simplemente decir que México, en 7 de las 12 metas del milenio que forman parte de la estrategia de financiación para el desarrollo, están prácticamente cumplidas, y que las otras va en proceso, y estamos en muy buen tiempo. Incluso el señor presidente es de los presidentes que aboga que los países que ya han o están por cumplir las metas del milenio, antes de lo comprometido que es el 2015, pudieran asumir nuevas metas de cara a ese año. Y respecto a la reforma de Naciones Unidas, pues hubo en algunos momentos, se pensó que incluso los países miembros de la organización no habrían de llegar a ningún acuerdo en términos de la reforma. Horas antes de que tuviera lugar la sesión, se llegó a un acuerdo en algunos elementos importantes, definitivos, pero de ninguna manera son todos los deseables. Queda pendiente un conjunto de reformas muy importantes al interior de la Organización de Naciones Unidas, en particular lo que tiene que ver con el Consejo de Seguridad, su democratización, su integración y su manera de tomar decisiones. De manera particular, el presidente de la Asamblea, el embajador sueco en Naciones Unidas, pidió al señor presidente de la República
que la reunión que tuvo en la mañana del día 14 de septiembre, que México siguiera encabezando al grupo de estos 15 países amigos del sistema de Naciones Unidas que ha promovido las reformas y que al mismo tiempo asumiera una nueva tarea que es la de, además de seguir promulgando por la transformación de Naciones Unidas y que tengan lugar las reformas sobre las que todavía no hay acuerdo, también trabajará porque se hicieran realidad las reformas sobre las cuales ya hay acuerdo. Hubo una reunión muy importante en la noche del día 13, en una cena con 10 de los jefes de Estado y de Gobierno de los 15 países miembros que decidieron redoblar los esfuerzos y tener una próxima reunión en octubre en España, invitados por Zapatero, Rodríguez Zapatero, para dar continuidad al trabajo del grupo de amigos liderado por el gobierno del presidente Fox. Mil gracias, buen día, nos vemos mañana. Sí. A ver, perdón, antes de que se vayan y después Leticia, ustedes ya hablaron con Roberto, algunos de ustedes ayer, yo hablé de manera personal ayer también con él, hoy hacen el cateterismo, y en razón del cateterismo, los médicos van a evaluar si lo intervienen en el hospital allí en Nueva York y ponen estos pequeños tubitos en las arterias para facilitar pues la circulación, o tiene condiciones para venir a México y hacer la operación acá. En cualquiera de las hipótesis, en el caso de que se decida que ocurra la operación en los Estados Unidos, después de la evaluación que hacen los médicos, a partir de los fondos de apoyo consular, el gobierno de México asumiría todos los gastos, ¿no? Incluyendo el traslado de Roberto después de la operación. Leticia, si quieren ya vayan, si contesto a Leticia.